Muy bien, buenas tardes. Amigas y amigos, buenas tardes a todos. Es hoy un motivo de especial satisfacción el contar esta conferencia inaugural con la presencia y participación de una persona por la que yo siento profunda admiración y respeto, el mismo que sentimos los miembros de la Sociedad Internacional de Bioética, que nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí, sin duda muchos de ustedes. El profesor Bueno es uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. Se oye poco. ¿Esto se oye poco? Sí, se oye. No se oye. Les decía que es una satisfacción y un honor para nosotros tener aquí al profesor don Gustavo Bueno, por el cual yo digo, y lo reitero otra vez también con muy gratamente, por el cual yo siento profunda admiración y respeto. Creo que es uno de los pensadores, si no el más importante de nuestro tiempo. Pero ocurre a veces que en nuestro país somos poco buenos con nuestros propios hijos. En cualquier caso, su pensamiento nos trasciende y trasciende nuestras fronteras. Yo lo veo como pensador, filósofo, como quizá por mi deformación profesional, como un anatomista que practica la disección de las ideas, de todos sus componentes, de sus términos, de sus palabras, de sus conceptos, para, como dice o como representa el animal fantasioso de la revista que fundó y que dirige, el Basilisco, aquel animal que al parecer mataba con la mirada, él desbarata, él disecciona, él deshace para volver a analizar y para volver a estudiar en profundidad cada uno de los aspectos de aquellas cuestiones que ofrecen o que se ofrecen desde el exterior y volver a reconstruir al final la idea en los términos que considera procedentes. En este sentido, como él dice en uno de sus estudios, el saber filosófico es siempre un saber contra alguien, es un saber dibujado frente a otros pretendidos saberes. Creo que no puede sintetizarse, valga si cabe la redundancia, mayor sabiduría en la exposición de cuál es la idea, pero no es para destruirlos, es para reconstruirlos. Y lo hace a mi modo de ver, y eso es algo que siempre me ha enriquecido mucho, el saber que lo hace desde una perspectiva permanentemente autocrítica. Él dice en uno de sus opúsculos, en relación con una conferencia, que es la filosofía, que hace un pequeño ajuste de cuentas con un libro que se publicó, que él mismo publicó en el año 1970, que es el papel de la filosofía en el conjunto del saber, de varios saberes, religiosos, políticos, etc., de nuestra época. Yo no voy a hablar de cuándo nació, porque esas son cuestiones que están en todo lugar, pero sí voy a alegrarme mucho, y creo que todos ustedes, de que esté aquí y de que haya dejado o esté dejando tras de sí una estela tan importante. Es, como digo, una persona de una calidad intelectual excepcional, y la verdad es que yo no entiendo cómo no se le ha concedido ya hace tiempo, aunque seguro que le importa uno o dos bledos,
uno de los premios Príncipes de Asturias, pero en cualquier caso nadie más merecedor que él. El autor, él dice en el brevísimo currículum que nos envía, y que yo me permito, aunque no quiero robar el tiempo de su intervención, que es lo principal, en el brevísimo currículum que nos envía de su fundación, nos cuenta aquellas cosas en las cuales más ha destacado, pero es autor del sistema filosófico denominado materialismo filosófico, que se enfrenta, que se antagoniza con el materialismo tradicional sin que tenga yo autoridad para poder analizar las razones. Y a él se debe esa concepción de la ciencia que se entiende desde la teoría del cierre categorial. Entre sus libros más importantes deben señalarse de 1972, Ensayos materialistas, donde presenta la ontología materialista que distingue distintos géneros de materialidad sobre la que se basa todo su sistema filosófico, la teoría del cierre categorial, del que han aparecido ya 5 tomos, que empezó a publicarse creo en el 93 y que contiene la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, El animal divino, en 1985, donde se expone su teoría materialista de la religión, el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias, en 1990, las ciencias políticas, en 1991, en el que diseña su teoría de la política y del Estado, el sentido de la vida, donde se tratan las principales ideas que afectan a la ética, la moral y el derecho, el mito de la cultura, ensayo de 1997 de una filosofía materialista de la cultura, que han merecido ya varias ediciones, España frente a Europa, en el que desde la perspectiva de una filosofía materialista de la historia se discute la naturaleza de la identidad de España y la estructura de su unidad, esto procede del 2000, Televisión, apariencia y verdad, donde se ofrece la primera teoría filosófica sobre la televisión, con la distinción esencial entre televisión material y televisión formal. Buena parte de su popularidad la debe, según nos dice de su fundación, más que a sus libros, a su presencia en los medios, prensa, radio y televisión. Recientemente ha publicado El mito de la derecha, en Temas de Hoy, en 2008, y El fundamentalismo democrático, que todavía está fresco en los escaparates y en las librerías en 2010. Tiene un montón de publicaciones más, esto es lo que ha querido que digamos de él, pero en cualquier caso dice mucho de él el que haya querido que solo digamos esto. Hay muchísimo más y yo no quiero robar, como decía su tiempo. Insisto una vez más, es un placer, querido profesor, tenerlo aquí y espero que no sea la última vez, sin ningún género de duda será una oportunidad única para seguir aprendiendo. Buenas tardes. Pero tiene muy poca sensibilidad. Funcionar funciona, pero la sensibilidad es muy pequeña. Acérquelo más. Se va a poner de Se va a poner de sola Eso remedia todo. Pero si no entiendes, lo tengo que decir yo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras tan amables y que tienen como natural la reciprocidad inmediata, una forma. Yo encantado de estar aquí, por supuesto, para hablar más de un tema que tú me has propuesto, que es el fundamentalismo científico y bioética. Ese es el oficial de la conferencia. Bueno, yo anuncio que este asunto es muy árido, muy árido, muy largo, y total voy a procurar hacerlo, mantener a las proporciones adecuadas, y por tanto seguramente pues se perderá algo del rigor, pero vamos, por lo menos la idea general yo creo que se puede explicar bastante bien. Además luego se va a publicar, porque después de la conferencia yo la reconstruiré y lo publicaremos en el Catolepas, en algún lado, de manera que
se puede afinar más las cosas que voy a decir. Se trata entonces de estudiar la conexión entre estos conceptos, fundamentalismo científico y bioética. Claro, son conceptos que por supuesto no me invento yo, como bien sabido. La expresión fundamentalismo científico está ya acuñada y la bioética también. Voy a dar algunas indicaciones que están orientadas a determinar pues cuándo aparecen con la mayor precisión posible estos conceptos, que no aparecen simplemente al azar, no son construcciones gratuitas, sino que tienen una fecha y esta fecha un poco marca su verdadero sentido. Vamos a empezar por el fundamentalismo científico. La expresión fundamentalismo científico pues es relativamente nueva. Ahora, la primera expresión de ella que yo he encontrado ha sido hacia el año 1927-28, en una obra de un señor llamado Huntington, que era geógrafo, y con la colaboración de un veterinario. En esta obra, pues se hablaba de fundamentalismo democrático en un contexto que tenía que ver fundamentalmente con la eugenesia. Año 27, todavía mucho antes de la aparición de la bioética. Pero con la eugenesia, ambos pertenecían a la sociedad eugenésica de Estados Unidos y eran muy radicales. Pues concretamente Whiting, el segundo colaborador, es autor de un proyecto famoso según el cual era casi imprescindible proceder a la esterilización de 10 millones de americanos, ¿verdad?, defectuosos. Esto, juntamente con otros proyectos de esterilización, pues que eran paralelos y antecesores incluso de los proyectos nazis. Como yo he sabido, en algunos estados americanos los proyectos de eugenesia eran del mismo tenor que los que hicieron los nazis, lo que pasa es que ahora hablamos de los nazis pero no de los otros. Pues es muy interesante, a mi juicio, el ver que la idea de fundamentalismo científico apareció en este contexto, ¿verdad? Y apareció en este contexto, pero sobre todo en un sentido peyorativo, porque el sentido peyorativo era interpretar el fundamentalismo científico como algo que debía considerarse como aborrecible, una cosa realmente mala, ¿verdad? El fundamentalismo científico era una desviación, una aberración. ¿De dónde venía esta acepción, esta modulación de la expresión fundamentalismo? Pues sin duda venía, pero es evidente, de la primera vez que aparece la palabra fundamentalismo, que es hacia los años 10 o 12, asociado al fundamentalismo teológico, que es donde empieza realmente el concepto del fundamentalismo teológico. Bueno, y ahora empieza ya la exposición de este que les decía, que es una cosa de marquetería muy fina. Voy a resumir porque si no nos perdemos aquí, ¿verdad? En resumidas cuentas, y para terminar la exposición que acabo de hacer del fundamentalismo científico, en la misma época, al año siguiente, a los 2 años, aparece en una revista también de carácter religioso, protestante, aparece la acusación de fundamentalismo científico a la psicología entonces en auge del behaviorismo de Watson. Es decir, lo que se llamó psicología sin alma, es decir, el conductivismo, que en su primera versión, la versión de Watson, pues como bien sabido, constituyó una verdadera novedad en la psicología, puesto que la psicología dejaba de ser ya la investigación de la conciencia, del espíritu, del alma, como algo completamente metafísico, que no es tangible, que no tiene significación. El pensamiento a lo sumo se interesa en la medida que puede ser verbalizado, pero por sí mismo es insondable. Son ideas tradicionales del positivismo. Y lo que interesa entonces es analizar la conducta de los hombres, es decir, las reacciones a estímulos físicos o de cualquier otro tipo, siempre de algún modo físico, que se hacen desde el exterior. Entonces,
este estudio de la conducta del individuo es el objeto de la psicología. Naturalmente esto orientaba la descripción de las conductas humanas, sociales, políticas, etcétera, en un sentido totalmente distinto del espiritualismo tradicional, y esto fue todavía reforzado, si cabe, con la versión del conductismo de Skinner. Basta recordar aquella famosa novela de Walden 2 o las obras de Skinner, ¿verdad?, en donde realmente el individuo queda totalmente reducido a una especie de máquina que acoge reflejos condicionados o que están en función enteramente de lo que les han enseñado, y por consiguiente que no tiene nada parecido a lo que se llama libertad y demás, que es un autómata, pero un autómata que funciona como tal en virtud de los refuerzos que le ha dado el medio entorno en el que vive, ¿verdad? Entonces, claro, a esto es a lo que llamamos fundamentalismo científico, porque es evidente que tanto el conductismo como la eugenesia estaban realmente pensados desde el punto de vista científico, del desarrollo de las ciencias en aquellos años que efectivamente ya habían obtenido logros de primer orden. Pues, por ejemplo, se había descubierto, estaba ya funcionando la teoría de la evolución, la nueva síntesis, ya la llamada nueva síntesis, estaba ya muy avanzado el descubrimiento de la genética, que no se había llegado todavía a los grandes descubrimientos posteriores de Watson, etcétera, pero estaba ya muy adelantado. Estaba muy adelantada pues otra multitud de instrumentos, de análisis, de científicos, la medicina, la cirugía, etcétera, etcétera. ¿De dónde venía? Preguntamos la designación de fundamentalismo científico en sentido peyorativo. Pues seguramente de esto. Seguramente del importado del fundamentalismo religioso en su sentido peyorativo. En dos palabras, la historia de este concepto es la siguiente. Hacia los años 10 aparece esta publicación debida a los hermanos Stewart, que eran unos individuos, dos hermanos enriquecidos por negocios de petróleo, que encargaron a casi 100 personas, casi todos ellos obispos, baptistas, episcopalianos, etcétera, hacer una colección de libros que llamaron los fundamentalismo, que después se publicaron en los tomos, y que fue la primera vez donde aparece la palabra fundamentalismo referida a la religión. ¿Qué pretendían con esto? Pues pretendían sencillamente reaccionar contra la teología liberal, la llamada teología de Princeton, una teología cuyo paralelo en Europa, yo creo que se puede poner, porque esto es mucho más conocido, el paralelo en Europa de lo que se llamó pues el movimiento para la desmitificación de la Biblia, que encabezó Bultmann, pero antes aún lo que el Papa Pío X llamó el modernismo, que la palabra modernismo, que ahora la aplicamos a la arquitectura, a la pintura, fue una palabra inventada por Pío X para designar precisamente a una teología pues muy liberal, ¿verdad? Las figuras más conocidas, vamos, porque todo el mundo ha leído algún libro de estos, pues el padre, diríamos, era Renan, pero luego el principal autor del modernismo, tal como dice el Papa Pío X, pues era lo así, la Bertonier, en fin, Leroy, toda una playa de franceses, italianos también, que más o menos defendían que la revelación de los evangelios de la Biblia, pues no hay que interpretarla literalmente, en un sentido alegórico muy amplio, en donde, por supuesto, pues el barro por ejemplo, el barro de que está hecho Adán, pues no es el barro, sino que es un mono, en fin, cosas que hoy día están por otra parte ya muy recibidas por parte de los teólogos, ¿no? Y sobre todo subrayando el carácter puramente, la inmanencia vital que decían ellos. Es decir, la revelación no es algo que venga de fuera, no es algo que conozcamos por la revelación de los profetas o de los apóstoles o del propio Cristo, sino que la revelación es un movimiento íntimo, interior, del propio espíritu, de la sociedad, en donde van emanando a lo largo de los siglos, van emanando una serie de fórmulas, que son los dogmas, los mitos, pero que son variables y que por tanto hay una evolución permanente de la propia evolución, de la propia religión. Bueno, pues contra esta teología liberal reacciona la encíclica Pascendi del Papa,
y después pues el juramento antimodernista y multitud de instituciones que se creaban en torno a esto. En los americanos, en los fundamentalistas norteamericanos, culminaba ese fundamentalismo en la determinación de los 5 dogmas, decían ellos, que eran imprescindibles para ser cristiano. No podemos meternos en esto porque nos disolvería enteramente. Dogmas del estilo, pues, Cristo es Dios, Cristo nació del vientre de una virgen, cosas de este tipo. Los dogmas fundamentales del cristianismo según ellos. Por cierto, que la determinación de estos dogmas un poco se podría comparar, ya que estamos hablando después del fundamentalismo científico, a lo que pudieron significar en el desarrollo de la geometría, que es la primera ciencia realmente positiva que se ha establecido en los antiguos, cuando la geometría, que está funcionando como una especie de práctica de descubrir teoremas curiosos, interesantes, cuando en Alejandría ya pues, Euclides, llamado por Ptolomeo, como bien sabido, se le ocurre a él o a los escoliastas pues sistematizar todos aquellos conocimientos geométricos que tiene, que son muy abundantes, ya que son abundantísimos, sistematizarlos y buscar cuáles son los principios de aquellas prácticas geométricas. Entonces es cuando vienen los famosos elementos Euclides, en donde aparecen conceptos comunes, definiciones, axiomas, etc. Y todos estos son los fundamentos de la geometría, decíamos. Así lo llamó siglo después Hilbert, los fundamentos de la geometría, que son estos. Es una axiomática que es fundamental porque se supone que sobre ella se apoya todo lo demás. Idea esta que tiene mucho que ver con la teoría de la ciencia de Aristóteles. Es más, a Euclides se le ha considerado muchas veces, y yo creo que con razón, como la lógica de Aristóteles puesta en movimiento, ¿verdad? Es decir, Euclides o los escoliastas, porque no es seguro que hubiera sido el propio Euclides quien dijo esto, quien estableció esta axiomática, Euclides pues sencillamente se inspiró en Aristóteles para establecer lo que era la ciencia, que consistía en unas premisas que son evidentes por sí mismas, de las cuales se deducen conclusiones, que son los teoremas, etc. Pues un poco, yo creo que esta idea es la del fundamentalismo. Y precisamente por eso sospecho, bueno, es una tesis que yo desarrollo en este artículo y en otro lado, sospecho que la conexión del fundamentalismo científico con el fundamentalismo religioso tiene que ver precisamente con este punto. Es decir, que no es simplemente una conexión puramente metafórica en el sentido fundamentalismo como radicalismo, ¿verdad?, sino que precisamente el hecho de que la teoría de Aristóteles de la ciencia supone que la ciencia se basa en unas premisas, la ciencia es silogística, es deductiva, la ciencia es deductiva, a partir de unos principios que se consideran evidentes por sí mismos o que se dan como tales, entonces surge la posibilidad de establecer conclusiones y la ciencia consiste en las conclusiones, precisamente en las conclusiones, no en los principios. Esta famosa teoría de la ciencia de Aristóteles, que dura hasta nosotros, incluso hasta Popper, hasta el teoreticismo, realmente es lo que llamamos teoreticismo. Esta idea de ciencia, pues en el fondo fue la que se aplicó después del cristianismo a la teología. Es decir, la teología dogmática, no la teología de Aristóteles, porque es muy distinta una cosa que otra. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de fundamentalismo estamos siempre acordándonos de la religión, siempre, constantemente. En fin, es que no puedo explicar hasta qué punto esto es así, pero vamos a seguir esta línea. Entonces, la idea de Aristóteles de la ciencia en el cristianismo se aplica precisamente a la teología dogmática. La teología dogmática no trata de Dios, como la teología de Aristóteles, que trata de Dios o del acto puro, del primer motor. La teología dogmática trata de la revelación que Dios hace a los hombres, la revelación contenida en la Biblia, en los evangelios, en los profetas, etc. Y entonces la explicación que se da cuando se dice que la teología dogmática es una ciencia, así se define, la teología dogmática es una ciencia. ¿Por qué? Porque es una ciencia en el sentido de Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque la teología dogmática parte de principios, como cualquier ciencia. Estos principios lo que ocurre es que no los da la razón o los sentidos, sino que los da la revelación.
Pero dice Malebranche, por ejemplo, para un teólogo, lo que nos dice la revelación es tan importante como para un químico lo que le dice la experiencia, ¿verdad? Entonces son los principios de lo que toma, pero luego la ciencia está en desarrollar estos principios. Bien. Pues en este punto, yo creo que aquí, teniendo en cuenta esta teoría de la ciencia de Aristóteles y de la teología dogmática, en este punto, luego claro vendría, bueno, pero la diferencia inmediatamente es la discusión, claro, de siglos, pero resulta que los principios de Euclides son evidentes por sí mismos, ¿verdad? Y los principios de la teología son oscuros, porque son revelados, son sobrenaturales. Había muchas respuestas, por ejemplo esta. No, pero es que los principios de la teología dogmática son oscuros para nosotros, pero no para Dios, ni para los beatos, para los bienaventurados. Ellos los ven tan claros como nosotros. Por consiguiente, cuando nosotros estemos en el cielo, comprenderemos estos principios como ahora. Por tanto, se subroga esta... Es decir, es una teoría muy sutil, muy artificiosa, pero vamos, que explicaba que estaban totalmente al tanto del asunto, que eran todos menos ingenuos, ¿verdad? Y que sabían perfectamente las diferencias entre un caso y otro, pero que lo explicaban a su modo, pues como podían. Bueno, pero esto es suficiente para nosotros, yo creo, para entender por qué razón la idea de fundamentalismo científico tiene que ver con la religión. No precisamente por los componentes más o menos secundarios que el fundamentalismo teológico puede tener en lo que se refiere al fanatismo, a lo que hoy entendemos por fundamentalismo, así en general es el fundamentalismo de los islámicos, de los musulmanes, ¿verdad? Los talibanes. Además, yo les puedo rápidamente ahora, porque me ocurrió ayer estuve en Bilbao, anteayer, presentando un libro sobre el fundamentalismo, y entonces la pregunta que me hacían, pero muchas gentes en entrevistas de televisión, etc., decía, bueno, pero es que el fundamentalismo es fundamentalmente, ¿verdad?, es religioso, es islámico. El fundamentalismo es una cosa reprobable, es el fanatismo, ¿verdad? Es el propio de los talibanes, es la idea que prevalece hoy día en español y sobre todo en América Latina, sobre todo en México. Idea que además, para decirlo todo, para que se den cuenta el entretejimiento de las cosas, idea que además se inventó en España. Esta idea de fundamentalismo fue inventada en España. ¿Y por quién? Por el grupo Prisa, concretamente por Felipe González y por Cebrián y otros, ¿verdad? Justamente esta acepción que yo llamo miserable, en este artículo digo miserable, porque es una acepción que carece completamente de interés filosófico, es una cosa puramente erística, parlamentaria. Esta acepción fue creada precisamente para designar al fundamentalismo democrático de la época de Aznar, cuando Aznar ganó las elecciones. Es decir, está absolutamente todo ligado. Es decir, el fundamentalismo democrático se suponía que era la expresión precisamente de un sistema político, la democracia, que tiene sus fundamentos, como la geometría de Euclides, ¿verdad? Y entonces estos fundamentos son los que habían permitido que el Partido Socialista o Socialdemócrata ganase las elecciones pues, durante 14 años. Ahora bien, cuando las elecciones las gana el Partido Popular, ¿cómo el pueblo que ha elegido a este partido elige ahora el Partido Popular? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué democracia es esta? ¿Cómo va a ser demócrata Aznar y su equipo, que en el fondo son fascistas o criptofranquistas? Respuesta. Es que la democracia de estos señores es fundamentalista, es decir, es democracia fundamentalista. Es decir, ahí se carga sobre el fundamentalismo, y el fundamentalismo se ha tomado a su vez de la religión de los talibanes, ¿verdad? Son fanáticos, son autoritarios, son criptofranquistas, y entonces son demócratas fundamentalistas. Entonces ahí el fundamentalismo cambia completamente de sentido, sobre todo porque aquella fase del Partido Socialista en España pues no era fundamentalista, realmente en el sentido que lo es hoy. No era fundamentalista por una razón muy sencilla, porque más bien pues, la teoría de la ciencia y de la democracia que mantenían era la de Popper, de algún modo. Popper, como ustedes sabrán o recordarán, Popper concibió la ciencia, y es una teoría hegemónica, hoy día prácticamente es la teoría que prácticamente todos los científicos admiten.
la ciencia, según Popper, no ofrece ninguna verdad absoluta o verificable. Es parte de unos principios, propone algunas previsiones, pero aquello no es nunca verificable. Lo que es falsable, se puede ser desmentida. Y entonces una profesión es científica cuando es falsable. La expresión de Popper muy expresiva es esta: cuando pone la cabeza debajo del hacha para que la corte. Cuando hay una proposición que no se puede desmentir ni verificar, entonces no es científica. Cuando se puede falsar, es científica. Esta teoría famosa aplicada a la democracia daba lugar a la siguiente situación. Entonces, ¿qué es la democracia? Pues es un sistema que tiene la ventaja de que se puede desmentir. Es decir, que si un gobierno lo hace mal, sus errores, entonces se desmiente, en las próximas elecciones no se les vota y está ya todo arreglado, ¿verdad? Es decir, la teoría de la democracia es un calco de la teoría de... Y esta idea de la democracia, pues no era fundamentalista en este sentido que digo, sino que más bien, y seguramente la introdujo en aquella época en España Boyer, que entonces era ministro de Hacienda, y que era un popperiano convencido, que estaba constantemente en contacto con Popper, que lo trajo a España, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya tenemos una idea de por dónde van estas denominaciones de fundamentalismo científico, fundamentalismo democrático, y cómo la idea de la bioética se enlaza con estas cosas. ¿Por qué? La palabra bioética, pues como es bien sabido, la creó, apareció por primera vez en un libro de un oncólogo, que se llama Potter, hacia el año 1971, es un libro, ¿verdad? Y había un precedente de una tribuna de revista, pero vamos, realmente hay consenso que fue el año 71. Entonces, ahí aparece un libro titulado Bioética, un puente para el futuro, en donde los problemas es por qué la llamo así, ¿verdad? ¿Qué quería decir con esto? Y cuál era la problemática y el campo al que se refería la bioética. ¿Y qué tiene que ver esto con el fundamentalismo? Esa es la cuestión. Bueno, para abreviar, yo creo que se puede decir lo siguiente. Los problemas de la nueva disciplina llamada bioética, pues no fueron inventados ni aparecieron en aquellos años 70, venían ya de atrás, y de algún modo, pues estos proyectos de eugenesia que he citado antes y los parecidos, pues en cierto modo eran proto-bioéticos, son los que inmediatamente se llamarían bioética después, ¿verdad? O sea, serían asuntos bioéticos. Es decir, pero el tratamiento de la vida aquí, o los problemas éticos, era más bien parcial, pues eugenesia o que fuera medicina de un tipo o de otro, pero parece que Potter lo que pudo advertir es que estos problemas, y no por clave, sino porque estaban ya en el ambiente, porque estaban ya descubiertos, el descubrimiento de la ecología, el descubrimiento de las cadenas tróficas, de la teoría de la herencia, del darwinismo, de la idea de biosfera, la vida del cero que venía ya probando desde el siglo XIX a partir de la obra de Suez y de Bernatsky, y etcétera, etcétera. Y entonces la biosfera como un concepto que englobaba absolutamente los 5 reinos, ¿verdad?, de Whittaker, si se quiere llamar así, es decir, los hongos, los vegetales, los animales, etcétera, y otra serie de organismos más elementales. Entonces, toda la biosfera formaba una unidad, pero claro, una unidad que está, según los biólogos, está constituida por biocenosis. Este es el punto central en que yo voy a tener en cuenta las posiciones que siguen. Es decir, la biología, la biosfera, es la vida, claro, la vida en nuestro planeta, y también, puesto que también es esencial para nuestro asunto, también lo que se llama hoy la exobiología. La exobiología. Es decir, la vida exterior de la Tierra, la vida en los planetas, ¿verdad? O en las galaxias, lo que sea, o la exobiología, que es, por cierto, una disciplina, la exobiología, que recuerda mucho a la teología de Aristóteles, porque la teología tenía que empezar por demostrar la existencia de ese objeto. Y la primera cuestión que los escolásticos decían, la primera cuestión de la teología es Deus, Dios existe, y luego ya empezaban pues la exobiología le pasa lo mismo, lo primero que tiene que demostrar es que existe extraterrestre. Y después, sin embargo, hay toda una especialidad que se llama exobiología, en donde
donde esto sería por supuesto que existen, ¿verdad?, los extraterrestres. Claro, la pseudobiología también implica pues cuestiones que trascienden completamente ya pues qué sé yo, los territorios propios de una ciencia positiva, porque implica teorías sobre el Big Bang, sobre el mundo, sobre el universo, sobre los planetas, en fin, ya implica toda una filosofía del mundo, del cosmos, del universo. Y sin embargo, esta filosofía que está implícita está ahí presente en la famosa exobiología. Es decir, la gestión de la vida, por así decir, es la gestión de la biosfera, pero lo que no puedo olvidar a mi juicio es que la biosfera está organizada en forma de biocenosis. Y las biocenosis, como todo el mundo sabe, a diferencia de las poblaciones, la población es un conjunto, un acúmulo de organismos de la misma especie, por ejemplo, un bosque de álamos o de chopos o lo que fuera. Mientras que una biocenosis es un conjunto de poblaciones animales o vegetales que se mantienen en una cierta estabilidad, pero a base sobre todo del principio del heterotrofismo, es decir, de la necesidad que unos tienen de otros para alimentarse, efectivamente, la necesidad de la muerte de unos para que otros vivan, es decir, el conflicto absoluto de unos con otros. Es decir, aquí la idea del pacifismo está completamente fuera de lugar. Aquí sencillamente las biocenosis existen y se mantienen precisamente por este juego, este equilibrio, y las biocenosis son parte de la biosfera, no son todas ellas, aunque haya cadenas entre ellas. Bien, luego hablaremos sobre este punto que es esencial para el planteamiento de mi juicio de la cuestión. Entonces, la idea de la bioética, pues yo creo que lo primero que podemos plantearnos es esto. Bueno, ¿y por qué llamó bioética Potter a esta gestión de la biosfera? ¿Por qué lo llamó bioética? La palabra bio, pues sí, ya te da una pista. La palabra bio quiere decir la vida y la biosfera, ¿no? Ahora, lo de ética, eso ya es más peleagudo. ¿Por qué lo llamó ética? ¿Qué entendía por ética? ¿Qué se entiende por ética? Pues les voy a decir una cosa, nadie sabe lo que es eso. Nadie sabe lo que es eso. En dos palabras. Bueno, sí, todo el mundo quiere saberlo, pero bueno, eso de menos, ¿verdad? Tantas cosas que debemos saber. Cuando ética viene de, como saben, del griego ethos, que tiene que ver con la etología, una de las disciplinas científicas más recientes, ¿verdad? Por lo menos se hizo presentar al público en los años 70 también por entonces. Por entonces, es decir, cuando dio el premio Nobel a Lorenz, a Tiebergen, a todos estos. Entonces, la idea de la ética generalmente se suele entender en la tradición. La ética se suele interpretar como la conducta que se basa en seguir los dictados de mi conciencia autónoma frente a la conducta que se basa en seguir la coacción externa o bien de los castigos, de las penas o de las promesas, de los intereses, ¿verdad? Entonces, cuando dice yo obro éticamente, yo obro por ética, es decir, no por coacción, sino autónomamente. Y entonces, lo que tiene valor es el valor ético, lo demás es un valor, pues que será un valor jurídico, lo que fuera. Claro, esta idea de la ética tradicional está vinculada al espiritualismo. Desde el punto de vista materialista es muy difícil defenderla, porque esto de la ética, al margen que prácticamente la conciencia de cada uno es distinta de la de los otros, ¿no? Es decir, lo que me dice mi conciencia no es criterio de verdad, porque es cosa de decir, si vamos con la conciencia de Hitler o lo que fuera, lo que dice mi conciencia, o el imperativo categórico de Kant. En el fondo, esto es una distinción de Kant, una distinción de Kant entre la autonomía y la heteronomía. Una distinción que a mi juicio es totalmente escolástica, gratuita, hecha algo que no vale para nada, pero en fin, sin embargo se sigue funcionando y se sigue explicando en todas las cátedras de filosofía ética y de derecho y demás, la autonomía y la heteronomía, como si se dijera algo. La palabra autonomía siempre tiene el peso de la causa sui, autonomía, que se da uno a sí mismo la misma ley, lo cual no es que lo entienda nunca jamás, aunque se pronuncia fácilmente, ¿no? Autonomía, autarquía, eso no es que lo entienda, o yo por lo menos no lo entiendo nunca, ¿no? Nadie lo entiende, no. Vamos a dejar nuestro criterio. Simplemente es una palabra que se dice y parece que dice algo, no dice nada. Bien. Entonces, si se dice que la ética es la autonomía, mi imperativo categórico,
Eso no tiene valor práctico ninguno. Nosotros hemos escogido para definir la ética pues un criterio que no se funda en la fuerza de obligar de las normas, en las fuerzas de obligar de las normas, ni conciencia o lo que fuera, ¿no? Sino más bien en el objeto de las normas. Habría un conjunto de normas, supuesto que toda la conducta humana, que es siempre una conducta vinculada a una instrucción, es siempre una conducta normada. Absolutamente no podemos actuar humanamente si no es mediante normas. Las normas pueden ser las normas de la cerámica, las normas lingüísticas del lenguaje, las normas sociales, en fin. Nosotros obramos mediante normas. Pues bien, estas normas, como digo, estas normas son, en la cuestión de la ética, son normas que tienen que ver, de algún modo, pues por su objetivo, con la preservación de la vida de los sujetos corpóreos, de los cuerpos. Y esto conforme con la tradición. Es decir, nosotros decimos, este individuo, un ejemplo rápido, yo encuentro en la carretera a un individuo desangrándose y voy a atenderlo. En lugar de pasar de largo o reírme ante él, voy a atenderlo. Entonces, si lo atiendo y no me pone una multa a la policía por meterme donde me llaman, ¿verdad? En lugar de llamar a la policía para que vaya a atender el examen y demás, entonces si yo lo atiendo, digo yo, he hablado éticamente, ¿verdad? Por eso, muchas veces hemos dicho que la profesión ética por esencia es la medicina, puesto que la medicina tiene por institución como objetivo precisamente el preservar la vida corpórea de los demás sujetos. Y naturalmente no se podría decir que la medicina además es ética, no es que la medicina es la profesión ética por definición. Bien. Ahora bien, este concepto de ética evidentemente no pudo mantenerlo, no pudo utilizarlo Potter al definir la bioética. Entonces la bioética sería una cosa muy restringida para mantener en la vida, pero la bioética también comprende otras muchas cosas, ¿no? Comprende pues todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida, no solamente con el mantenimiento de la vida. La reproducción de la vida es esencial, la planificación de la vida, etcétera, en general. Y entonces esta idea de la ética, pues de ahí no le puede venir a Potter, que además no estaba en funcionamiento esta idea. Más bien sospecho que había otra idea de ética, de otra idea que es tradicional, que es una idea totalmente tradicional y que además ha sido aceptada por algunos teóricos de bioética actualmente, por ejemplo Diego Gracia, entre muchos, ¿no? En donde la ética en general se define en función de los dos principios supremos, los dos axiomas, equivalentes aquí a los de Euclides, que en la tradición se enunciaban así: bonum est faciendum, malum est vitandum. Eran los axiomas de la sindéresis, que literalmente se traducen por estos bioéticos de la siguiente manera: el bien debe ser hecho, el mal debe ser evitado. Entonces, una conducta ética será la que busque el bien y la que huya del mal. Claro, a mi juicio, y salvo mejor opinión, no puede haber mayor vacuidad que semejante definición. ¿Qué es esto del bien? El bien debe ser hecho, pero bueno, ¿qué entiende usted por bien? Explíqueme un poco más. El bien es una palabra, es un concepto absolutamente sin parámetros, que no significa absolutamente nada. Y concretamente en este caso, si tenemos en cuenta lo que es la biosfera, la biocenosis, lo que es bueno para uno es malo para otro, literalmente, ¿verdad? Cuando un animal se come a otro, pues uno será bueno y otro será malo. Y entonces la idea del bien no sirve para nada, sencillamente no sirve para nada. Entonces, decir que la bioética busca el bien de la biosfera es completamente, a mi juicio, un sinsentido completamente. Por ahí no puede ir la cosa. Entonces, ¿de qué trata la bioética? ¿Cuál es el objetivo de la bioética? La conexión con el fundamentalismo ya la hemos establecido a través de estos pues, qué sé yo, autores que eran geógrafos, veterinarios, etcétera, y que de algún modo pues estaban inmersos, imbuidos de esa preocupación
por la vida en ebullición plena que hay que gestionar, que hay que controlar de algún modo, ¿verdad? Puesto que por sí misma no tiene dirección ninguna, hay que controlarla. Y entonces la idea de bioética, pues la bioética es una disciplina, como vemos, que no es gratuita, porque los problemas están ahí presentes, tiene una tradición muy inmediata, y se trata de ir trazando las líneas por donde pueda tener lugar esa especie de planteamiento general de las líneas generales que necesitan una acción ética, que no sabemos bien lo que es, precisamente por esta razón. Y vamos ya al punto centro de la cuestión. Precisamente porque, a mi juicio, las líneas según las cuales puede abordarse cualquier acción acerca de la biosfera en general, se reducen a dos alternativas, mejor dicho, disyuntivas, son disyuntivas. Es decir, son disyuntivas contradictorias, que además han tenido representación y la tienen. La primera disyuntiva es la siguiente: la disyuntiva entre fundamentalismo científico y fundamentalismo religioso, de aquí ya hemos hablado. Hay dos perspectivas desde las cuales se pueden atacar los problemas de la bioética. Desde unos fundamentos científicos, o supuestos tales, o desde unos fundamentos teológicos. Para expresarlo de forma más intuitiva, en estos días que están debatiéndose la ley del aborto, del caso del aborto. La cuestión del aborto es un tema bioético por excelencia, claro. Entonces, el tema del aborto, o de los padres del aborto, lo tratan desde el punto de vista del fundamentalismo teológico, la conferencia episcopal, para decirlo rápidamente, ¿no? Desde el punto de vista científico, la comisión de expertos, nombradas por el Ministerio precisamente en los momentos que empezó a discutirse el anteproyecto de ley. De manera que hay dos perspectivas representadas realmente, los vemos diariamente en televisión, entre los que mantienen fundamentos llamados científicos, por lo tanto se subraya el carácter científico de estos expertos, y los otros son, pues, teólogos, obispos, sacerdotes, etcétera, etcétera, teólogos en general, o cristianos. Pero la contraposición aquí es completamente, a mi juicio, pues, superficial y torcida, porque no hay tal disyuntiva entre una cosa y la otra, por una sencilla razón, porque concretamente la teología cristiana, para decirlo con toda la mundo, el cristianismo fue filosofía griega y derecho romano, ¿verdad? Es decir, que la transposición de los teólogos tienen tanta racionalidad o racionalismo como vosotros, y los otros, el racionalismo es también sumamente discutible por la siguiente razón, porque lo que entendamos por ciencia es aquí fundamental. Aquí no podemos decir una palabra sin presuponer a su vez una cierta teoría de la ciencia. Es totalmente imposible. Es decir, tú no puedes decir esto es científico, pero usted dígame qué entiende por científico, ¿eh? No será porque lo dice usted, porque usted es presidente de tal institución, además, no será por esto, ¿no? Usted dígame lo que es científico. ¿Y qué entiende por científico? No lo entienden, ni lo saben, ni lo quieren saber. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de nada, absolutamente de nada, más que cruzando palabras a título de insultos o de lemas, ¿verdad? Simplemente lo que estamos haciendo. Entonces, la discusión de la ley del aborto ha sido esto. Para ponerles un ejemplo que ya marca el índice de la cuestión. Cuando preguntamos, bueno, ¿por qué se ha ido la ley del proceso del aborto más o menos a establecer un límite, un plazo de las 14 semanas o 16 semanas, o 16 semanas con estas cosas, estas modificaciones del PNV, etc.? ¿Por qué las 14 semanas? ¿Porque lo dice la ciencia? Hombre, no, la ciencia no dice eso. ¿Qué ciencia? Claro. Porque otros científicos dicen lo contrario. Aquí lo curioso es que este plazo de las 14 semanas, o de las 16, es precisamente el plazo que Santo Tomás y Aristóteles habían establecido. Pero no por Santo Tomás ni por Aristóteles, es porque era la época premicroscópica del estudio del desarrollo autogenético del embrión. Es decir, porque en la época premicroscópica, pues un embrión de 2 o 3 días era una especie de gen, ¿verdad?,
amorfo, que tenía forma, que se disolvía en agua, aquello no podía ser humano porque no era nada, era amorfo, pero era amorfo porque no tenía microscopio, ¿verdad? Cuando se invierte en el microscopio, aquello se ve que es una estructura tan compleja o más como igual que la del adulto. Entonces resulta que curiosamente y paradójicamente quienes se mantienen en posiciones llamadas científicas están utilizando un criterio que habían utilizado precisamente los griegos y los medievales, bueno, y los modernos antes del descubrimiento del microscopio. Claro que esto hace dudar mucho de unos y otros, ¿verdad? Hace dudar totalmente del asunto. Entonces, ¿qué entendemos por ciencia? Claro, por de pronto, las distinciones, yo creo, fundamentales, imprescindibles, son estas distinciones que suelen hacerse. Uno entiende por ciencia la ciencia en singular, la ciencia. Claro, la ciencia, ¿eso qué es? La ciencia. La ciencia es un mito completamente, no hay la ciencia. La comunidad científica internacional, otro mito, no hay comunidad científica, es un concepto ideológico. La idea de comunidad como enfrentada a la sociedad, una distinción famosa de Tenney, un sociólogo de principios del siglo XX, ¿no? La comunidad es una sociedad en donde todos se conocen por el nombre, es la familia, la parroquia, etc. Y la sociedad es una sociedad mucho más compleja, desarrollada, en donde no nos conocemos unos a otros, que funciona de otras maneras. Por fin, la comunidad quiere insinuar la proximidad, la intimidad. Es más, la idea de las comunidades autónomas también siguió esta idea ideológica de comunidad. Claro, las comunidades autónomas eran unas comunidades donde todos nos conocíamos, familiares, ¿verdad? Frente al Estado, que era una cosa más impersonal. La comunidad de vecinos, ¿verdad? Este ejemplo. Pues bien, la comunidad científica internacional, escucho decir lo que es eso, ¿no? La comunidad científica internacional, cuando sabemos que no hay conexión en absoluto entre unas especialidades y otras. Aquí viene la cuestión. Yo creo que, para resumir, cuando hablamos de la ciencia en cuanto a base de la bioética y del fundamentalismo bioético, la ciencia o bien se toma como la ciencia en singular, idea utópica, porque no hay una ciencia, hay muchas ciencias. La característica de estas ciencias es que son categoriales, son categorías que son independientes relativamente a las unas de las otras, son independientes. Es decir, y no se puede absolutamente reducir la una a la otra, las unas a las otras. Yo no puedo demostrar un teorema geométrico a base de analizar la composición química de la tiza, como que lo estoy demostrando, ¿verdad? La demostración del teorema matemático no tiene que ver con la química, ni puede deducir la química de las matemáticas ni viceversa. Es decir, las ciencias son categoriales, se mueven cada una en su propia esfera y naturalmente la involucración entre ellas es evidente, pero de ninguna manera pueden reducirse a la otra. La famosa idea de la unidad de las ciencias por imperialismo de una ciencia sobre las demás, que es cuando la ciencia empieza a tener algún sentido. Por ejemplo, cuando en épocas históricas distintas, pues la primera ciencia que domina todo lo demás, que tiene la hegemonía, son las matemáticas, en la época del cartesianismo. Las matemáticas es la ciencia y a partir de las matemáticas el método geométrico puede conducirnos hacia la realidad. Bien. Después viene la física, el imperialismo de la física. Después viene la química. Todo es química, ¿verdad? Todo es química. La química explica todo lo demás. Yo les cuento una anécdota que yo tuve con Ochoa hace muchos años, pero que resume rapidísimamente la cuestión. Yo un día le pregunté a Ochoa, a Severo Ochoa, don Severo, todo es química, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Me decía, parece mentira que tú le pregunté esto. Bueno, bien. Entonces, este libro es química. Todo es química, hombre, por supuesto. Digo, ¿y cómo se demuestra? ¿Cómo lo demostraría usted? Yo me decía el tonto, claro. Hombre, muy sencillo, se incinera, se analiza y se ve, pues, tantos gramos de calcio, de carbono, tal. Muy bien, qué interesante, bien. Y entonces, si cogemos dos palabras de este libro, por ejemplo, esta palabra y esta otra, están unidas por enlaces iónicos o covalentes. Entonces él me miró como diciendo, este hombre es bobo,
Y yo le miré a él y dije, esto es tonto. Eso fue el diálogo, no había posibilidad de hablar. Ese test yo he repetido muchas veces con químicos o físicos y me da la clave enseguida de cómo está el patio, ¿verdad? Enseguida. Bueno, quiero decir con esto, esto fue ya una distinción que se hizo en el Círculo de Viena, a base de Noesra, cuando distinguió físico y fisicalista, ¿verdad? Porque decía Noesra, claro, que el hecho de que todas las ciencias tengan que justificarse fisicalísticamente no quiere decir que todas las ciencias se deduzcan de la física, como se hizo algunas experiencias curiosísimas de tratar de explicar la distribución de las actividades aplicada a una ley de Newton, ¿verdad? Entonces se trataba de explicar por qué había ciudades grandes, pequeñas, cuáles eran gravitatorias y no, etcétera, etcétera. Cosas completamente delirantes hoy día. Es decir, la idea de la categoricidad de las ciencias es todo fundamental. Entonces, naturalmente hay una corriente constante, pero que sobre todo se estalló pues, en los años 40, 50, etc., la idea de la ciencia unificada. La ciencia unificada como un proyecto que todo el mundo deseaba para llegar, no ya a la unificación de los campos de la física, del campo electromagnético, gravitatorio, etc., sino unificar todas las ciencias, la ciencia unificada. Claro, la teoría de la ciencia unificada pues prácticamente consistió en una unificación externa de ciertas formalidades pues, tipográficas y de presentación, pero nada más, de citas, ¿verdad? Pero la cosa no iba más allá, de ninguna manera. Y entonces, la tesis de la unidad de la ciencia, o bien es una idea completamente utópica, o bien el proyecto de la ciencia unificada hasta ahora está por hacer, es simplemente un proyecto, ¿no? Un proyecto que además pues, tiene sus altibajos, bien, y todavía ni siquiera en física, como saben ustedes, ni siquiera se ha logrado hacer una teoría de campos unificada. Pero hay otra posibilidad, a saber, y es concebir la unidad de la ciencia no como unificación de las ciencias, pero sí como interdisciplinariedad, ¿verdad? Una palabra que tanto se utiliza hoy día. Claro, para que haya interdisciplinariedad hace falta que haya disciplinas distintas, y no hubiera interdisciplinariedad, sería la misma. Es decir, la propia idea de la interdisciplinariedad implica la categoricidad de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, esta interdisciplinariedad, pues, llega hasta cierto punto, y hasta cierto punto no llega como natural. Hasta cierto punto no puede absolutamente decir una ciencia a otra, no puede, porque son métodos distintos. Son métodos y son campos distintos y son operaciones diferentes, son cosas diferentes. Entonces, cuando se habla del fundamentalismo científico de la bioética y del fundamentalismo religioso, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste esta diferencia entre uno y otro? Pues es una diferencia más bien externa, que la conferencia episcopal suelen ir vestidos con trajes negros, ¿verdad? Si no son dominicos, y los otros van vestidos con batas blancas, digo, en sus oficios respectivos, pero esto es totalmente ajeno, porque las ideas que tienen sobre el aborto unos son tan metafísicas como las que puedan tener otros, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando se habla y sobre todo cuando se introduce la exobiología, cuando se introduce el género humano, la libertad, todo esto son ideas completamente metafísicas, que las introducen además estos, de manera que entonces resulta que están haciendo filosofía y metafísica sin saberlo. Esa es la cuestión. ¿En qué situación estamos entonces? Porque a mi juicio esta disyuntiva entre resolver los problemas por vía teológica, porque lo dijo Moisés o porque lo dijo la Biblia, naturalmente no es un argumento, ¿verdad? No es ningún argumento, ni nadie los admite, ni siquiera la conferencia episcopal argumenta desde el punto de vista de las citas bíblicas. A lo sumo sí, lo que pretende es defender la espiritualidad, que hay un espíritu en el embrión, en el feto, etc. Es decir, el feto precisamente es una expresión que trabaja en contra del ataque del aborto, porque la palabra feto en español en otros idiomas tiene una connotación peyorativa. Feto es lo que está mal formado o está sin formar, y entonces llamar feto es ya prejuzgar lo que es una criatura
de 3 o 4 meses, ¿verdad? Llamarle feto tiene esa connotación en español. Entonces, decir, no, el feto tiene espíritu. Un alma comunicada por Dios, nominati, no viene en el momento de la concepción, o bien en la 14 o la 16 semana, cuando se quiera. Hay teorías para todos los gustos. Es cierto que la afirmación de que hay un alma espiritual, pues es una afirmación metafísica, que naturalmente que no se puede aceptar sin más ni más, ¿verdad? Bien, yo particularmente no comparto esa semejante afirmación. Ese espíritu yo por lo menos no lo he entendido nunca. Ahora, si alguno quiere entenderlo, pues mejor para él, ¿verdad? Pero en todo caso, es una tesis, es la idea del alma, la idea del alma de Platón, de Aristóteles, etc., que no es en absoluto religiosa en nuestro origen, no tiene que ver con la religión, es una idea metafísica, que no es religiosa, sin perjuicio de que haya religiones animistas que hayan empezado por esta idea. Pero la idea de Aristóteles de alma tiene que ver con el dimorfismo, tiene que ver con la religión. Y entonces, el llamar religión a lo que no es religión, pues es un exceso de los términos y una confusión total del pensamiento y del lenguaje. Entonces, quiere decir que es una tesis metafísica, sin duda, yo creo que es metafísica, pero sin embargo no es irracional. No es irracional, como lo sería, o sobrenatural, como lo sería si dijera, yo digo que feto es tal porque lo dice Moisés, pues como si lo dice Yahvé, a mí que más me da, esos son argumentos de autoridad. Es decir, no se basan en la autoridad de la Biblia, porque hay muchos siglos de rodaje de la teología dogmática para haber ido pues, adaptando una filosofía más o menos propicia para ello, como es la del ideomorfismo, y establecer ahí un sistema que es racional, aunque sea metafísico, y por tanto tampoco te puedes fiar de él, pero en absoluto por decir que es un sistema religioso, pues que sea prehistórico, no es prehistórico, es totalmente histórico, y mucho más sutil que otras muchas veces muchos conceptos, como pueda ser el concepto de las cuerdas o del nirvana, cosas por el estilo, eso sí que es metafísico, ¿verdad? Bien, entonces, y viceversa, los que apoyan sus argumentaciones en principios llamados científicos, estos principios científicos son de ciencias muy diferentes, son de ciencias biológicas, de ciencias antropológicas, de ciencias físicas, genéticas, en fin, son ciencias distintas que más o menos los expertos coinciden, pero coinciden no en cuanto a científicos, atención, no en cuanto a científicos, sino en las ideologías que ellos tienen. Y la prueba es que hay otros grupos de científicos que dicen lo contrario. El manifiesto de los MIM de Madrid que se hizo, ¿verdad? Son tan científicos como los otros, desde el punto de vista de los títulos objetivos. Son físicos, biólogos, etcétera, y tienen opiniones totalmente distintas. Entonces no es en cuanto a científicos por lo que discuten, es otra cuestión. Los científicos están sometidos a ideologías como todo hijo de vecino, ¿verdad? Total parcial, vamos. Que el campo de la bioética queda escindido en una disyuntiva entre argumentaciones de tipo científico, que no sabemos qué es, porque se puede admitir que es una argumentación científica la que hace un biólogo en cuanto tal, pero sin hablar nada más de esto, la que hace un físico en cuanto tal, ¿verdad? Cuando empieza a explicarme el desarrollo del embrión por electrodinámica cuántica, muy bien, ahí, ¿verdad? Pero de ahí no pasa nunca la célula por muchas vueltas que le dé, ¿verdad? Es decir, le digo lo de Ochoa, ¿verdad? Es decir, por mucha electrodinámica cuántica que esté aplicando para ver eso, parte ya de la célula, es decir, no desarrolla la célula de ninguna manera. Bueno, los esfuerzos que hace son realmente admirables, pero de una ingenuidad tremenda porque la están metiendo, es el caso, por ejemplo, de Cordón, en los libros que hacía Cordón, ¿verdad? Que intenta deducir en los libros de Porfirio Cordón, ¿verdad? Que en paz descanse, que era muy amigo nuestro, por supuesto, pero que claro, siempre estábamos en la misma discusión, ¿verdad? Ella empezaba a presentar el origen de la célula desde el punto de vista materialista, pero claro, porque la tenía ya por delante, entonces la encontraba allí perfectamente bien. Pero hay otra alternativa, otra disyuntiva, mejor dicho, que es tan importante como esta primera. Y esta disyuntiva es la que yo no encuentro, porque esta que acabo de exponer está en los periódicos, ¿verdad? La otra disyuntiva es la disyuntiva que la llamamos
entre la perspectiva antrópica y anantrópica. Antrópica y anantrópica. Esta es la distinción fundamental. Y sin embargo, quienes tratan o muchas veces esta cuestión no tienen a bien ni siquiera plantear esta cuestión cuando se habla de la unidad de la biblioteca. Llamamos antrópica, como es común, pues a la perspectiva que considera a la vida humana, no la vida en general, sino la vida humana, y aquí habría que hacer también muchas salvedades, qué tipo de vida humana, a partir de cuándo, ¿verdad? A partir de la ontogenia, a partir de qué época, de qué fecha, y a partir de la historia, pues a partir de qué, del hombre de Atapuerca, del Neandertal, del Cromañón, a ver cuándo empieza el hombre, claro, porque si aparece por aquí un hombre de Atapuerca, a ver cómo lo tratamos, ¿verdad? Si como hombre o como primate, ¿verdad? Esa es la cuestión. Es decir, que la idea de hombre, vamos a suponer que la idea de género humano famosa, la idea de género humano es la fundamental del humanismo, el género humano. Pero el género humano que está en el ismo de la internacional, y el género humano por arriba y por abajo, y el humanismo, el género humano no ha existido nunca jamás. Perdónen que se lo diga, por si no lo sabía. El género humano es un concepto taxonómico de Linneo, que tiene una existencia taxonómica de clases distributivas, pero el género humano como entidad, nunca ha habido género humano, no lo ha podido ver. Nunca apareció el género humano. Aparecen unas bandas de homínidas más o menos, cada uno con sus propios intereses, con sus propias costumbres o prácticas, etc. Y que después se reunieron en sociedades más amplias, pero nunca hubo género humano. Hubo, ya en épocas históricas, pues hubo, pues qué sé yo, persas o griegos o egipcios, pero no el género humano. Y entonces, invocar al género humano ya es pedir el principio, es decir, sencillamente es una falta de rigor absoluta y a mi juicio, intolerable. Entonces, hay que introducir, sin embargo, la distinción. Entonces, en la biosfera, o bien ponemos como centro a la vida humana, cualquiera que sea como la definimos, a la vida del género humano, cualquiera que sea como lo definimos, o bien el género humano no lo consideramos como el centro de la biosfera, sino como uno más, que es como la consideran por ciertos bioéticos que dicen, o que mantienen, o dicen mantener, una perspectiva biocéntrica, no antropocéntrica, sino biocéntrica, pero biocéntrica de la biosfera, que tiene como centro la vida, pero la vida es la biosfera, si no quieren otra palabra metafísica, es la biosfera. Y entonces, esta perspectiva biocéntrica, pues prácticamente a su vez, es por ejemplo la que considera al hombre, pues como su desarrollo demográfico como una plaga más al lado de las otras, de las lampreas o de las langostas, ¿verdad? El hombre es una plaga, y por consiguiente hay que tratarla como tal, y por consiguiente hay que restringir el desarrollo demográfico del hombre como se restringe una plaga de las langostas, ¿no? Hay que restringirla y lamentar, ¿verdad? Lamentar cómo los hombres nos estamos reduciendo a nada, pues, que se a las fieras, claro, no se habla para nada de los microorganismos, pero también son vivientes, claro, también habría que protegerlos en su vida, ¿verdad? Y hay que proteger a los neumococos, etcétera, porque también son vivientes, habría que estar allí, pero de eso es mejor mirar por otro lado, ¿verdad? Entonces, sencillamente, y por supuesto, el subrayar la proximidad de la vida humana con la vida animal, el proyecto Prosimio, por ejemplo, y tantas cosas otras, en los libros estos de nuestros hermanos, nuestros primos los chimpancés, el de Fox, etcétera, en donde los primates y los simios son vistos realmente como hombres e incluso como superiores a los hombres. Es decir, hay que atender a los chimpancés, lo que se llama la ética animal. Tiene un nombre, la ética animal, que es toda una disciplina muy de vanguardia y que está enseñada prácticamente en todas las universidades, con una bibliografía inmensa, la ética animal. Es decir, los animales necesitan una conducta ética, está dicho todo, ¿verdad? La ética aquí es anantrópica completamente. Entonces, claro, la ética anantrópica, a su vez, pues supone que el hombre es una parte de la biosfera y la biosfera es una parte de Gea, de la Tierra, y a su vez esto es una parte con la astrobiología de la galaxia, y entonces es justo decir dónde nos metemos, ¿verdad? La
la ética anantrópica nos lleva directamente a una cosmología que parece la de los gnósticos, una cosmología completamente, a mi juicio, delirante completamente, ¿no? Entonces, y que por tanto una actitud, una perspectiva que ve con agrado, pues, qué sé yo, cómo desfallecen sociedades enteras humanas porque no han sabido gobernarse, porque se han destruido por guerras unas a otras, mientras que florecen por los lagartos, qué sé yo, los insectos o los mosquitos, ¿verdad? De donde antes vivían los hombres, porque estos se han destruido mientras que la naturaleza con mayúscula sigue, claro, otro de los mitos anantrópicos, la madre naturaleza, la naturaleza, que lo de Gea, etc. Como si la naturaleza fuera es decir, lo que estoy intentando subrayar es cómo detrás de estos conceptos aparentemente tan inocentes y tan neutros, como puede ser la bioética, están funcionando mitos metafísicos, pero mucho más difíciles de tragar que el mito de Satanás o de lo que fuera, el mito de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza, que es madre o madrastra, yo qué sé, ¿verdad? Y así sucesivamente, bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Pues de pronto pasa que podemos combinar las dos disyuntivas. Podemos combinarlas y hacer la combinatoria de, pues, ya digo, bioética religiosa, fundamentalismo religioso, y al mismo tiempo antrópico, fundamental religioso antrópico. Porque en algunas religiones son anantrópicas también. Las religiones no es que sean todas antrópicas. Es más, las religiones originalmente son anantrópicas. Un ejemplo rápido se puede poner la religión jaina, de los jainos, en donde los animales son tan sagrados y tan respetables como los hombres, sencillamente. La parte de un animal es una cosa que está... Entonces, es una religión probablemente anantrópica, donde los hombres se sienten partes de una entidad que los envuelve y que es la verdaderamente sagrada, la que verdaderamente interesa. Todo lo que llamamos ecologismo y todo esto va por ahí, ¿verdad? Va enteramente por aquí. Yo diría que estamos completamente perdidos hoy día, que no hay consenso en absoluto en el mundo, no hay ningún consenso, estamos completamente perdidos. Y que por tanto es una impostura, a mi juicio, el suponer que tenemos ideas claras acerca de lo que es la gestión de la vida, porque no sabemos lo que es la vida, claro, porque tenemos que elegir de estas disyuntivas. Y elijamos la una a la otra, tiene tantos inconvenientes que una nos remite a la otra y viceversa. Y no llegamos en el otro lado, en donde si desechamos la distinción grosera entre religión mitológica, ¿verdad?, por revelación y religión por razón, pero ¿qué es eso de la razón, señor mío? ¿Pero qué sabe usted por razón? ¿Qué entiende usted por razón? Porque la razón se reduce enteramente, la razón científica, a su propia categoría, a su propia ciencia. Entonces, ¿qué es la bioética? ¿Qué unidad tiene la bioética? A mi juicio, ya voy terminando con esto, la bioética no tiene una unidad, diríamos, de una ciencia. La bioética no es una ciencia que pueda tener fundamentos consensuados por todos o de algún modo admitidos por todos. Hay muchas bioéticas y muchas perspectivas bioéticas. No es una ciencia, es simplemente un conjunto de problemas que están ensamblados en una unidad polémica, la unidad polémica propia de la teología, donde unos discuten contra otros, como vemos hoy día discutir sobre la ley del aborto, están discutiendo a muerte unos sobre otros, insultándose, etcétera, etcétera, insultándose pero en serio, ¿no? Llamándoles australopitecos, yo que sé, todos los insultos que se dicen en estos días, ¿verdad? Y entonces, esta situación quiere decir que no tenemos ningún criterio objetivo, que es una unidad polémica. Y entonces, lo que ocurriría sería que cada cual tiene un sistema de principios particular suyo, por los cuales funciona muy bien, hasta que le funcionen, pero entonces estos principios no son compartidos por todos, son principios de una escuela, de una secta, de una orientación, pero no de todas. Y por tanto, yo creo que el problema de la bioética es, sobre todo, definir claramente cuáles son las posiciones, qué tipos hay de bioética, y saber que la unidad de ellas no es científica ni ética, sino que es simplemente polémica y que es la que hay. Y es lo que yo antes decir, no sé decir más.
reflexión y el pensamiento, y así que si quieren hacer alguna pregunta, espero que sí, el profesor bueno responderá muy gustoso, ¿no? ¿Alguna intervención? Sí. Mirando, por ejemplo, todos estos tratados internacionales o reglas, principios que se, digamos, consensúan entre estas sociedades internacionales bioéticas, que entendiendo que lo que se pretende en el fondo es posibilizarlo en un ordenamiento jurídico, ¿no? Que el Estado en el fondo se haga cargo de la bioética, ¿no? Entendido cómo sería, por ejemplo, la relación entre la biopolítica y la bioética, entendiendo que el Estado, lo de la administración de la vida, ¿no? ¿Cuál sería el papel del Estado, por ejemplo, en esto de la administración de la vida? Bueno, yo la tesis que he defendido muchas veces es que, a mi juicio, prácticamente la bioética, si se va estableciendo un cuerpo de doctrina y de normas más o menos coherentes, o por lo menos admitidas o consensuadas, es en la medida en que estas normas se transforman no en normas éticas, sino en normas jurídicas. Es decir, que están, lo hemos visto en el ejemplo anterior, hoy día está prohibido asistir a un individuo en una carretera que está desangrándose, por algo podría poner peor. Entonces, la norma ética de asistir al que está en estas circunstancias se transforma no en un deber, sino en una obligación que te impone el Estado, porque tú no puedes asistirle, pero tienes que comunicar a Sanidad o a la Guardia Civil que está este individuo allí desangrándose en la carretera. De manera que entonces se transforma una norma originalmente ética en una norma jurídica, y es más, la norma ética espontánea, diríamos, pues pierde terreno, deja de existir como tal norma. Pero esto pasa con todo, obviamente pasa prácticamente con todo. Y entonces, pues sí, la ventaja de las normas transformadas en normas jurídicas en un Estado de Derecho, la ventaja es que son normas objetivas, en principio, que pues, se pueden cumplir, que dan posibilidad de criterios a que atenerse los ciudadanos en general. Tiene esa gran ventaja. Ahora, desde el punto de vista científico, filosófico, esto no resuelve nada, por un lado, ¿no? Porque esas normas se convierten en normas coactivas, claro, desde fuera, cuya unidad es completamente de aglomeración, por mucho Estado de Derecho que tiene que ver una norma bioética incorporada a un ordenamiento jurídico con otras normas de derecho civil, lo que sea, no tienen nada que ver. Están simplemente justapuestas allí, lo cual es importantísimo para poder organizar nuestra conducta. Pero seguimos sin entender absolutamente nada. Están ahí por acumulación, porque están justapuestas. Y sin embargo, como decía Séneca, como cada cual prefiere creer a juzgar, la gente le es muy cómodo creer, no hace falta creer en el pero creer en el Estado de Derecho. Entonces yo cumplo, porque soy fundamentalista democrático, cumplo lo que me dice el Estado de Derecho, y además lo cumplo sinceramente, ¿verdad? No por temor, sino porque creo que debo cumplirlo. Pero este cumplimiento, esta creencia en el Estado de Derecho, pues es también una creencia. Es decir, todos preferimos, dice Séneca, cada cual prefiere creer a juzgar. Es decir, si uno empieza a juzgar, a entender con juicio razonado lo que hace, entonces se puede decir que no entendemos nada, prácticamente nada, no entiende nadie nada. Pero así funcionamos y vamos a funcionar, vamos a funcionar si es posible. Sí, más intervenciones, por favor.